buenas tardes. Mi nombre es Aremi Noemí López Salgado, soy del equipo número 1 y mi tema es el ADN. Yo les voy a decir qué es y cuáles son algunas de sus características. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Se clasifica en ácidos desoxirribonucleicos. Estos se encuentran residiendo en el ciclo celular y algunos organelos. Algunas de sus características son las siguientes. La replicación del ADN es la duplicación semiconservativa. Solo una hebra del ADN es usada para hacer otra hebra de ADN nueva. El proceso celular de replicación demora solo unas cuantas horas. Este proceso ocurre con una tasa de error muy baja. Aproximadamente una docena de enzimas son las que participan en la replicación del ADN. Yo hablaré sobre las 4 principales funciones del ADN, las cuales son replicación, codificación, gestión celular y la capacidad de mutar. Replicación. Para ponernos en contexto, las células en un multiorganismo deben ser capaces de multiplicarse muchas veces. Por ello, el ADN es el encargado de llevar la información genética. Debe ser capaz de hacer copias de sí mismo de forma casi libre de errores. También el ADN es una molécula de doble cadena, donde una A hebra siempre coincide con una T hebra y una C siempre coincide con una G. Codificación. Las funciones de cada célula son llevadas a cabo por proteínas, por lo que uno de los papeles del ADN es la construcción de estas proteínas adecuadas a cada una de las células. También el ADN realiza este papel porque contiene secciones de 3 bases llamadas codones, que dirige la formación de las proteínas. Cada codón tiene la información que dirige el montaje de aminoácido en una proteína. Gestión celular. Cada célula tiene el mismo material genético, pero diferentes células se forman de diferentes formas. Por ejemplo, las células del estómago tienen que producir más hormonas y enzimas digestivas cuando el alimento está presente. Esto se consigue gracias al ADN, que envía señales que encienden y apagan la producción de las proteínas en cada proceso. La capacidad de mutar. La evolución. Son cambios genéticos en una especie con el paso del tiempo. Solo puede suceder si el ADN es capaz de mutar. El ADN puede mutar de varios puntos. Algunas mutaciones se transmitirán a la descendencia y podrán provocar un cambio evolutivo. Hola, mi nombre es Adriana Cristel Talen Aguilar, vengo de la carrera Psicología, primero A, y el tema de hoy son las aplicaciones del ADN. Bueno, las principales aplicaciones del ADN es el proyecto Genoma Humano, la medicina o ciencias forense, la base de datos genética, la ingeniería genética, la terapia genética y por último la biotecnología. El principal es genoma humano. En los seres humanos consiste de 23 cromosomas, ya que se encuentra en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que está en la mitocondria. Las células hacen un conjunto que en total tiene 23 pares y llegan a 3.000 millones de bases de la secuencia de ADN. La segunda es ciencias forense o medicina forense. Bueno, su aplicación de los perfiles de ADN ha revolucionado demasiado, ya que tiene la parte de la paternidad y la maternidad. También su identificación es de víctimas en desastres, ya que ha aceptado para aplaudir para su identificación humana. Bueno, vamos con la tercera, que es base de datos genética. Una base de datos es una colección de secuencias de ADN o proteínas. Estas secuencias normalmente le añaden un poco de información para que puedan acceder a su propia base genética. Cuarta aplicación, la ingeniería genética. Esto implica en uno o más genes que se pueden, juntar para hacer otras especies. Esta es muy importante porque hacen que se introduzcan para producir más genes y hacen que crezcan más organismos. Quinta aplicación, la terapia genética. La terapia genética hacen experimentos para tratar enfermedades mediante la alteración de un material genético, ya que estos genes ayudan a los pacientes en las células que se introducen en ellos. Sexta y última aplicación es la biotecnología. Podríamos decir que esta ciencia se estudia para producir técnicas diferentes, como modificar los organismos
de los genes, la aplicación genética, entre otros materiales, ya que estos organismos se ayudan para hacer más genes y entre otros. Bueno chicos, esto ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado y puedan aprender más de las aplicaciones del ADN. Hasta luego. Tocó un subtema que se trata sobre cómo se compone el ADN. El ADN se compone por un nucleico, que son unidades formadas por un azúcar de 5 carbonos unidos por un fosfato y una base nitrogenada. El tipo de azúcar que tiene el ADN es el desoxirribosa, llamado ácido desoxirribonucleico. Es que está muy difícil esa palabra, pero es el ácido desoxirribonucleico. Y existen 4 bases, que es adenina, citosina, guanina y timina. Pero de esas 4 bases se clasifican en 2, que es la purina y la pirimidina. El primer grupo está formado un anillo de 5 átomos por otro anillo de 6, ya que la pirimidina está formada por un anillo. Las bases que les mencioné, que es adenina, guanina, son derivados de la purina. En contraste, a la pirimidina pertenecen a el grupo de timina, citosina y el uracilo, que es presente de la molécula de ADN. Hola, buenos días, mi nombre es Marian Castillo y yo les hablaré acerca de la estructura del ADN. El ADN es lo que comúnmente conocemos, pero es la abreviación para ácido desoxirribonucleico, que es la información genética que todo ser vivo contiene. Esta tiene una estructura de doble hélice, ya que son 2 cadenas que se enlazan entre sí por bases nitrogenadas en conjunto con azúcares y un grupo de fosfato. Estas bases son 4 y son complementarias, ya que siempre van unas con las otras, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Mi nombre es Diana Lucero Gutiérrez Flores y les voy a explicar las partes del ADN. El ADN está compuesto por 4 factores, que sería la citosina, la adenina, la timina y la guanina, que estas 4 están sostenidas por el esqueleto del azúcar y el fosfato del ADN, las cuales se unen en pares creando un código genético para el organismo. Hablando de la citosina posee una propiedad interesante que no posee uno de los otros nucleóticos. La citosina puede tener un producto químico ligado a ella, que sería un grupo metilo. La metilización del ADN se cree que ayuda a que los genes se activen y desactiven. Ok, ya hablando de la adenina, juega un papel importante, ya que es la que se encarga de construir el ADN y el ARN. También se utiliza para almacenar energía en la célula. Ok, hablando de la timina en sí se encarga de... Son las funciones principales que cumplen todos los demás, las demás bases nitrogenales. La timina participa en la codificación necesaria para el para el DNA, para la síntesis de los polipéptidos y las proteínas. Y hablando de la guanina, la guanina es una base nitrogenal que sirve para la síntesis del guanilato. Sería guanilato monofosfato y del deoxiguanilato monofosfato. Ambas partes forman una función respectiva en el ARN y en el ADN, las cuales almacenan la información genética de las células. Ya, eso sería todo. Gracias.